No sé si esté usted de acuerdo con lo que voy a decir en este momento, pero la vida cristiana no es fácil. Es más, déjame decírtelo así. La vida cristiana es imposible en nuestras propias fuerzas. Para amar y seguir a Cristo, viviendo como Él es, no es suficiente estar animado o entusiasmado o con una buena motivación. No es suficiente tener buenas intenciones. No es suficiente aprender algunos versículos de la Biblia o estudiar teología. No es suficiente cantar alabanzas a Dios. Todo eso se puede aprender, se puede imitar, mis queridos hermanos y amigos. Porque tarde o temprano en nuestras fuerzas nos vamos a cansar, nos vamos a desgastar. Porque la vida cristiana, hermanos, es nadar contra la corriente. Seguir a Cristo es ir por el camino angosto en lugar del camino ancho. Es entrar por la puerta estrecha en lugar de ir por la puerta ancha. Hermanos, seguir a Cristo no solo requiere motivación, no solo requiere el ánimo. Necesitamos el poder transformador de Dios en nuestras vidas para poder amar y seguir a Cristo. Hemos estado reflexionando en el Evangelio según San Juan, verso a verso, que Jesús está teniendo una plática íntima, cercana con sus discípulos. Están en el aposento alto, Jesús y 11 de sus discípulos, porque ya Judas el Iscariote salió para entregar a Jesús. Y Jesús no les ha dado buenas noticias a sus discípulos. Les ha dicho que a donde Él va no lo pueden seguir ahora. Les ha dicho que es necesario ir a Jerusalén, ser entregado a los romanos, a los líderes religiosos, padecer y morir. Jesús les ha dicho que uno de ellos los va a entregar. Pedro, estuvimos viendo hace unos días en el verso a verso del jueves, Pedro le dice: Maestro, mi vida daré por ti. Bien intencionado Pedro, como muchos de nosotros. Y Jesús le dice: Pedro, de cierto te digo que me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Ellos están temerosos, están agitados, tienen incertidumbre de lo que vendrá. Por eso el capítulo 14, Jesucristo les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús les da ahí 3 razones a sus discípulos para no dejarse controlar por el miedo. Como estábamos cantando hace un rato en la alabanza, no escucharé al miedo. Y les da 3 razones que, si no viste el streaming del jueves pasado, ahí las expliqué. La primera es: ustedes saben quién soy yo, les dice Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En segundo lugar, ustedes saben su futuro. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, porque donde yo esté, quiero que ustedes también estén, dijo el Señor. Y ese día, el jueves pasado, les platicaba de los relatos tan asombrosos que da la Biblia de la Nueva Jerusalén.
Imagínate una ciudad, la ciudad celestial, que es un cubo, dice Apocalipsis. 2200 kilómetros de largo, de ancho y de altura. Vaya que hay muchas moradas en la casa del Padre Celestial. Ahora, no solo saben quién es Jesús, no solo saben cuál es su destino, sino también ellos saben cuál es el camino. Jesucristo les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, continuando con el capítulo 14, hermanos, aquí como que le estoy escupiendo esta cosa, déjenme bajármelo un poquito. Continuando con el capítulo 14, quiero que abras tu Biblia en el capítulo 14 de Juan y vamos a reflexionar hoy, verso a verso, del versículo 15 hasta el 31. Espero no acabar a las 5 de la tarde para irme a Ciudad Maderas a esa hora, ¿verdad? Ya saben, así somos los que enseñamos la Biblia. Bueno, espero que sea de bendición para ti, pero luego una de mis hijas me hace bullying porque la llevé hace un tiempo a Calvary, Culiacán. Me invitó ahí el pastor Hugo Limón a enseñar y yo así como muy animado le digo: mira, cuando lleve 30 minutos me hace señas de que voy a cortar, y ella muy obediente a los 30 minutos me hizo: ya, córtale, ¿no? Y solo me tardé otros 30 minutos para terminar. Entonces espero que no ocurra así esta mañana aquí en San José el Alto. Muy bien, vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 15. Esta vez, Katy, como es muy larga la lectura, voy a leer el versículo y voy a dar la explicación. ¿Está bien? Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Lo quiere leer conmigo? Vamos a leerlo todos juntos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez, vamos a leerlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis queridos hermanos, amigos, amar a Jesús implica mucho más que nuestros sentimientos. Somos una generación de sentimientos. Hace unos 30, 40 años, cuando los que ya más o menos son de mi edad nos explicaban, nos enseñaban, nos decían: oye, ¿y tú qué piensas de esto o aquello? Pero el paradigma del mundo ha cambiado y se ha movido hacia los sentimientos, y hoy nos preguntan: ¿y tú qué sientes? ¿Cómo te sientes? Ahora, los sentimientos son parte de la experiencia humana, por supuesto. Y uno puede ver a los creyentes en la Biblia manifestar su fe y hacerlo también a través de los sentimientos. Pero aquí Jesús nos está poniendo cuál es el parámetro para que nosotros entendamos lo que significa amar a Dios y amar a Cristo. Y Él nos dice que si lo amamos, debe haber una congruencia, una consecuencia lógica. Si lo amamos, ¿qué tenemos que hacer? Dígalo conmigo. Si lo amamos, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos. La idea de guardar, hermanos, es muy interesante la palabra, porque es una palabra de origen militar. Y se ocupaba para los vigías del muro de la ciudad. Y entonces la idea de este vocablo es el siguiente: tienen que echar mucho ojo, que no se les pase nada, que nadie brinque el muro de la ciudad. Ese es el origen de ese vocablo, tereo en griego. La idea entonces es que nosotros debemos estar bien abusados en estar teniendo como experiencia de vida lo que Jesús nos ha dicho en su palabra. Ahora, mira qué interesante es esto, porque
Dios sabe que necesitamos una motivación para poder obedecer. Y muchos buscan a Dios y buscan obedecer a Dios por temor a las consecuencias, por lo que me pudiera pasar. Otros piensan que Dios es un policía que nomás está mirando a ver a qué horas la riegas para señalarte y meterte en la cárcel. Y muchos buscan obedecer a Dios porque tienen miedo al juicio de Dios. Y bueno, hay razón para eso, pero no es la motivación adecuada. Otros buscan obedecer a Dios para tener la bendición de Dios. Y por supuesto que en la palabra hay promesas de bendición para los que obedecen la palabra, pero no es la motivación correcta. Jesucristo lo que nos dice aquí en este texto es que la motivación correcta para amar y obedecer a Dios, para obedecer a Dios, es amarle, es el amor. Acuérdense cuál es el grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Y Jesucristo entonces nos pone el estándar y nos dicen: miren, si tú y yo hemos entrado en una relación de amor, ese amor es lo que te debe inspirar, lo que te debe impulsar, lo que te debe motivar a poder conocer y guardar mi palabra. Específicamente en este pasaje, Jesús le ha dado 3 mandamientos a sus discípulos. El primero de ellos es: lávense los pies los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros. El segundo mandamiento que Jesús les da es que se amen los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo os he amado, dice el Señor. De hecho, explicaba yo en el streaming que ese es un pequeño pero gran cambio que Jesús hace en el parámetro de cómo debemos amar a los hermanos en la fe. El Señor en la ley de Moisés, en Levítico 19:18, ya había dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese mandamiento el parámetro era: como me amo yo, voy a amar a mi prójimo. Pero en el amor entre creyentes, Jesús dice que el parámetro no es cómo me amo a mí mismo, sino cómo Él nos ha amado a nosotros. Por eso en Juan 13:35 Él dijo: un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y el tercer imperativo que hay en este pasaje es: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, yéndonos con el contexto, Jesús dice: miren, si ustedes me aman, deben mostrarlo de manera práctica, tangible, objetiva, guardando mis mandamientos. Ahora, es muy interesante que los siguientes versículos no los ocupa Jesús para darnos una lista exhaustiva de todos los mandamientos que debemos guardar, sino Jesús en los siguientes versículos 16 y 17 nos va a mostrar que nosotros solos no podemos, que necesitamos la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas para poder amar, seguir y obedecer a Cristo. Vamos a leer los siguientes versículos, por favor. Dice lo siguiente: fíjate, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Jesús dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis. Y miren las preposiciones, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es muy interesante. No sé si allá la consola le pudieran bajar poquito. Yo escucho el rebote y me distrae un poquito. Ya es la edad. Aquí hay cosas muy interesantes que espero tener la capacidad para explicártelas. Jesús no nos da una lista exhaustiva de los mandamientos a obedecer. Más bien enfoca la mente de los discípulos en el recurso que Él nos ha dado para poder obedecer. Yo rogaré al Padre, ¿y qué dice? Y os dará otro consolador. Del texto inferimos que ya hay un consolador, que es Cristo. Pero Cristo se va a ir. Él va a morir en la cruz, Él va a ser sepultado, va a resucitar, va a estar 40 días con sus discípulos hablándoles del reino de Dios y luego va a ascender a las alturas. Pero no los voy a dejar solos, dice el Señor. Les voy a dar otro consolador. Quiero explicar esta palabra otro, porque en español para decir otro, pues solo podemos decir otro, no hay otro vocablo. Pero una de las cosas que tiene el griego koiné en el que se escribió el Nuevo Testamento es que es un idioma muy rico en vocablos para poder dar claramente la idea de lo que está queriendo decir el autor. Déjame ponerte este ejemplo para ilustrarte este vocablo otro. En griego hay dos vocablos que se utilizan para traducir otro. El primero es la palabra heteros. Y déjame ilustrártelo así. Tú vas al mercado, vas al puesto de verduras y le dices a la persona que te atiende, miren, me da 1 kilo de jitomate y quiero otro kilo de cebollas. Ese otro, si estuviéramos hablando griego, diríamos, me da 1 kilo de tomate, heteros, 1 kilo de cebollas. ¿Por qué? Porque son distintas cosas las que me va a dar. Me va a dar 1 kilo de cada cosa, pero son distintas en su naturaleza. No es lo mismo jitomates y cebollas, aunque se hace un rico pico de gallo con él, ¿verdad? Pero en griego no está diciendo eso Jesús. Jesús usa otro vocablo que en griego es alos. Y alos significa otro de la misma sustancia. Déjame ilustrártelo así. Vas al mercado y de repente tu hermana o tu amiga te dice, oye, cuando vayas al mercado, tráeme de favor 1 kilo de tomate para mí. Y entonces vas al puesto del mercado y le dices al que te atiende, mire, quiero que me dé 1 kilo de tomate en una bolsa y deme otro kilo de tomate en otra bolsa que voy a llevar. Ese es otro, pero de la misma sustancia, de la misma esencia. Justo Juan, y si creemos la inspiración plenaria y verbal de la Biblia, usa este vocablo para decir que nos dará otro consolador. Él no está diciendo heteros, está diciendo alos. ¿Qué implica esto? Que este consolador es la misma sustancia que Cristo, y Cristo nos ha dicho que Él es de la misma sustancia del Padre. Aquí el Espíritu Santo, al escribir el Evangelio de Juan, nos está diciendo, el Padre, el Hijo y el otro consolador, el Espíritu de verdad, son Dios. Sé que hay corrientes dentro del cristianismo antiguo que niegan la deidad tanto de Cristo como del Espíritu Santo.
esas corrientes heréticas, en los siglos XIX más o menos, los testigos de Jehová tomaron eso. Y ellos creen en Cristo como un Dios menor o como un ser creado, pero no es Dios igual al Padre. Pero la enseñanza de la Biblia es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Mira, no lo podemos entender a cabalidad porque la Biblia dice que hay un solo Dios. Y no podemos caer tampoco en la herejía del modalismo, así se llama una herejía también muy antigua, donde decían que Dios era como un actor y que en unas escenas salía como el Padre y el mismo actor en otras escenas salía como el Hijo y en otras escenas sale como el Espíritu Santo. No es la enseñanza de la Biblia. La enseñanza de la Biblia es que Dios se ha manifestado en tres personas, pero esas tres personas son el único y soberano Dios. Amén. Ahora, te vuelvo a reiterar, como que a veces nuestra mente quiere explicaciones como más tangibles. Y otro día hablaremos de la doctrina trinitaria. Pero lo interesante en el pasaje, hermanos, es que Jesús les está revelando a sus discípulos que no van a quedar solos, sino que Él va a dar, el Padre, fíjate, el Padre por petición del Hijo, va a dar otro consolador. Ahora, ¿qué significa esta traducción de consolador? Seguramente ya has escuchado que el término griego se traduce o se translitera como parakletos. Y básicamente significa un ayudador. Alguien que está ahí para ayudarte, pero no con la ayuda de un chalán, déjeme usar esa expresión, sino más bien es una ayuda indispensable que está ahí para socorrernos. Y creo que aquí tenemos que aprender algo. Dios no está para cumplirnos nuestros deseos. Él no es el genio de la lámpara maravillosa que nosotros le frotamos, aparece, y Dios no está diciendo, aquí estoy para concederte todos tus deseos. Cuando la Biblia habla del consolador como el llamado para ayudarnos, está pensando en una ayuda como cuando nosotros sufrimos un accidente y entonces llegan los paramédicos, tú no te puedes mover, no te puedes ayudar a ti mismo, no te puedes curar a ti mismo, dependes completamente de que otro venga y pueda rescatarte. Esa es la clase de consolador, la clase de ayudador que es el Espíritu Santo para nosotros. No se trata de que el Señor va a venir a hacer mis sueños realidad. Se trata de que Él nos va a capacitar. Mira lo que dice el texto. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué razón? Porque no le ve, porque no lo conoce. Porque el mundo no está bajo la autoridad de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, nos ha sido dado para poder experimentar la nueva vida en Cristo. Y aquí hay algo todavía muy importante que Jesús nos revela. Un cambio de paradigma en cuanto a la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Mira, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo venía por ciertos momentos a la vida de los creyentes. Y después el Espíritu de Dios se retiraba. Por ejemplo, cuando Sansón adquiría esa gran fuerza,
era porque el Espíritu de Dios venía y le capacitaba sobrenaturalmente para tener esa fuerza. Pero la morada del Espíritu Santo era temporal en el Antiguo Testamento. Y tú lo puedes ver en varios casos en la Biblia. Sin embargo, mira lo que dice el Señor. El Consolador, ¿cuánto tiempo va a estar con ellos? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis. ¿Por qué razón? Porque mora, fíjense bien las preposiciones, con vosotros. Ahora, no pierdas de vista que Jesús le está hablando a sus discípulos. Les dice, miren, el Espíritu Santo ya está al lado de ustedes. Pero no va a quedar ahí la cosa. Él estará, ¿dónde? En usted. Entonces, mis hermanos, esto es algo hermoso. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos la presencia de Dios mismo con nosotros y en nosotros. Amén. Versículo 18. Dice el Señor Jesús: no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. No sé si lo alcanza a mirar usted en el texto, pero aquí Jesús nos está describiendo la clase de relación que Dios quiere tener contigo y conmigo. No es una relación distante, no es una relación ocasional, no es una relación de solo cuando necesito de Dios, sino Dios quiere tener contigo una relación permanente, una relación constante de todos los días. Hermanos, ahora nosotros estamos en Cristo y por lo tanto Dios, por la fe, mora en nosotros. Y el creyente goza de una relación viva, dinámica, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual porque ahora estamos en Cristo. Mira, habiendo sido enemigos, rebeldes, extraviados, pecadores, etcétera, etcétera, ahora hemos sido justificados en Cristo. Estamos vivos por Él. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. En Él hemos sido santificados. Somos nuevas criaturas, ahora somos hijos de Dios, hemos sido perdonados, somos herederos con Cristo, somos parte de su pueblo y de su familia, que es la iglesia. Y hay muchas cosas más. Y todo eso, hermanos, no lo ganamos nosotros. Lo ganó Cristo para ti y para mí.
Y cuando nosotros entendemos que nuestra relación con Él no se trata de un religiosismo ocasional, sino de una relación estrecha, permanente, viva con el Hijo de Dios, eso va a cambiar nuestra perspectiva al buscar a Cristo. Versículo 21, por favor. El que tiene mis mandamientos, otra vez vuelve Jesús al mismo tema, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Subraya estas palabras. Y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, aclara Juan, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nuevamente Jesús viene al tema. A ver, pregunta, ¿cómo sé, según lo que está diciendo Jesús, cómo sé cuánto amo a Dios? ¿Cuál es el parámetro? ¿El que más se emociona en las alabanzas es el que más ama a Dios? No. ¿El que más versículos de la Biblia se ha aprendido? No. ¿El que más ofrenda en la iglesia? No. ¿Qué dice Jesús? El que guarda mis mandamientos. Ahora, observa lo que Jesús está diciendo. Y entonces dice, mi Padre lo amará y yo vendré a él y me manifestaré a él. Déjame hacerlo en esta síntesis. La obediencia es la puerta a una relación íntima con Jesús y de plenitud de satisfacción en él. ¿Quiere sentirse pleno en la vida? ¿Quiere sentirse satisfecho en su caminar con Dios? No hay otro camino más que obedecer la palabra de Cristo. Y mira, seguramente tú has conocido, yo también, el primo de un amigo, ¿verdad? Cristianos no leen su Biblia, nunca oran, apartados de la comunión de una iglesia, quizá con razón decepcionados de malos cristianos, desilusionados a lo mejor de algún dolor, alguna prueba, algún sufrimiento que Dios permitió a sus vidas. Y entonces son cristianos desanimados, son cristianos enojados, son cristianos amargados, pero déjame decirte que también son cristianos insatisfechos. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿cuál es la clave? Mira, si tú eres un creyente que no te sientes satisfecho
al caminar con Dios, yo creo que la clave está en esto. No hemos aprendido a amarle para guardar sus mandamientos. Ahora, nadie tiene una obediencia perfecta a Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa, ya sabes, siempre quiere ir al lado contrario. O sea, Pablo lo describe en Romanos capítulo 7. Yo, dice Pablo en Romanos 7, en el hombre interior me deleito en Dios. Leo su palabra y quiero hacer lo que agrada a mi Dios. Pero hallo otra ley en mi cuerpo, dice Pablo, que justo me lleva al lado contrario de lo que Dios e incluso mi espíritu quieren hacer. Eso se llama la naturaleza pecaminosa. Y tú y yo todos los días experimentamos esa lucha. Yo todos los días, hoy quiero vivir para la gloria de mi Dios. Y muchas veces acabo viviendo para mí mismo, no para el Señor. Hoy sí voy a echarle, hoy sí voy a orar, hoy sí voy a leer la Biblia, hoy sí voy a servir a mi prójimo, hoy sí voy a practicar en mi matrimonio, en mi familia, lo que Dios dice en su palabra, pero hallamos que tenemos esa naturaleza en conflicto dentro de nosotros. Por eso al principio te decía, mira, en nuestras fuerzas la vida cristiana es imposible. Por eso dijo Jesús, te es necesario nacer de nuevo. Porque si no está el Espíritu de Dios en nosotros, con nosotros y en nosotros, no vamos a poder en nuestras fuerzas amar a Dios y guardar sus mandamientos. Por eso, hermanos, amigos, es indispensable que nosotros tengamos la certeza en nuestro corazón de que somos del Señor, de que ahora somos hijos de Dios. Y Dios no nos deja la incertidumbre. Romanos 8 dice que su Espíritu nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo sé que soy un hijo de Dios? No es porque hoy me siento hijo de Dios. Es por lo que dice la palabra. ¿Te acuerdas cuando vimos el capítulo 1 de Juan? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú crees en Cristo? Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Entonces Jesús nos está diciendo esto. Si no tienes una experiencia en tu vida de fe satisfactoria, es porque no estamos amando a Dios guardando sus mandamientos. Versículo 25, porque el tiempo cómo avanza de rápido. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer el Espíritu? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, necesitamos al Señor en nuestras vidas. Por eso Él nos ha dado otro Consolador, el Espíritu Santo. Y nos lo ha dado para enseñarnos todas las cosas. Porque mira, acercarnos a Dios es acercarnos al mundo de lo sobrenatural. Y cuando nos acercamos a su palabra, necesitamos la iluminación.
y la enseñanza del Espíritu Santo para nosotros. Por eso cuando te acerques a la palabra de Dios, eleva una oración de fe al Señor y pídele que Él te hable a través de su palabra. Yo no sé si usted tuvo esta experiencia, pero yo mismo, y he conocido a muchos creyentes, que alguna vez me han dicho lo siguiente: cuando yo no conocía a Cristo, leí varias veces la Biblia y simplemente no le entendía nada. Y es verdad. Porque no se trata solo de una capacidad intelectual y de razonamiento. Claro, Dios nos ha dado un intelecto que hay que echarlo a andar. Y por favor, ejercitemos el músculo gris porque también se atrofia si no lo usamos. Deje sus dispositivos móviles un poquito a un lado porque eso causa demencia digital. ¿Sí ha escuchado eso? Mire, haga una prueba. Trate de decir 5 números telefónicos de memoria. Ya no se lo sabe. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no estamos usando esa parte de nuestra mente. Bueno, el Espíritu Santo no solo va a usar tu raciocinio, tu capacidad intelectual, sino Él va a iluminar nuestro entendimiento espiritual para entender la palabra de Dios. Y no es una obra que haga exclusivamente con los maestros de la iglesia, con el predicador famoso. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, a ti y a mí. Eso es lo hermoso de la fe cristiana, hermanos, porque tenemos una relación directa con Dios. Honestamente, si tú hicieras tu trabajo de ir a la Biblia, de leerla, de escudriñarla, de meditarla, la verdad no necesitarías de mí ni de otra persona para aprender de Dios, porque el Espíritu Santo te va a enseñar su palabra. Ahora, ciertamente Dios levanta maestros en la iglesia para instruir a su pueblo, pero es un don que Dios ha dado y Dios da en las congregaciones para afirmar el conocimiento que necesitamos de Dios. Pero no es exclusivo, y eso quiero que te quede bien claro, no es exclusivo de un ser iluminado, de una persona súper especial, de una persona famosa. Es un privilegio que tenemos todos los hijos de Dios. Así que vayamos a la palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? No estés pensando en ir a ver a fulano o a perengano a ver qué te dice. Busca a Dios en su palabra y el Señor te va a hablar, porque si eres hijo de Dios, tienes al otro consolador, el Espíritu Santo, que te enseñará todas las cosas y, ¿qué dice la segunda parte? Os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces, hermanos, anímese a buscar al Señor a través de las Escrituras. No lo eche en saco roto. Versículo 27. Este versículo es hermoso. La paz os dejo, mi paz os doy. Déjeme hacer una pausa. ¿Cómo estaban los discípulos? Agitados, nerviosos, con incertidumbre. Ya Jesús al principio del capítulo les dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, no se dejen controlar por el miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Otra vez. No tengas miedo. ¿Tienes miedo en la vida?
¿Estás pasando problemas? ¿Algún diagnóstico de enfermedad? Y no es que Dios te va a sanar siempre. Mira, algún día vamos a partir a la eternidad. Podemos experimentar el miedo, pero no te dejes por controlar por él. Es lo que está diciendo el Señor. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice la Escritura a través del apóstol Pablo. No se preocupen, ¿por qué? Por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así que fuera la ansiedad, no te dejes controlar por ella. A todos nos pasa. Hay incertidumbre, hay ansiedad, hay preocupaciones. Imagínense a veces a qué grado llegamos que estamos preocupados de que no tenemos por qué preocuparnos. ¿Nunca le ha pasado eso? O sea, en mi mentecilla loca, sí, créeme. De repente un día digo, ay, ¿qué estará pasando? Porque no tengo nada de qué preocuparme. Y el Señor me dice, mira, mi paz te dejo y mi paz te doy. Habéis oído, versículo 28, que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí, dice el Señor. Mira, por lo que vemos en estos últimos versículos, es evidente que los discípulos como que no están agarrando la onda. Y la verdad, muchas veces nosotros no estamos agarrando la onda. No tenemos a veces respuestas, a veces somos como de mente, de reacción retardada, ¿no? Pero tenemos que entender una cosa, hermanos, nuestra fe está en crecimiento, nuestra fe está en construcción. Hay cosas que Dios permite en tu vida y en mi vida que no las comprendemos. Muchas veces no tenemos las respuestas, no tenemos las respuestas a esos porqués. Pero justo ese es el momento de echar a andar la fe y de confiar. Porque qué fácil es confiar cuando todo va bien, ¿o no? Pero justo la fe va a crecer, la fe va a ser purificada cuando estemos sometidos al fuego de la prueba. Y aquí los discípulos como que no están agarrando la onda bien de lo que Jesús les está diciendo. Y mira, yo creo que está justificado. Jesús los ha como bombardeado con un discurso de cosas muy profundas que ellos en ese momento no las pueden comprender. Incluso Jesús mismo se los dijo, lo que yo ahora hago ustedes no lo entienden, pero lo van a entender. Y mira, yo quiero animarte. Hay cosas en nuestra vida que no entendemos. Hay cosas que suceden que no tienen una explicación para nuestra lógica. Pero es el momento de confiar en Dios. Él es bueno.
Él es fiel. Él te ha dicho que te ama. Y te lo demostró en la cruz del Calvario cuando dio su vida por ti. Él te ha dicho quién es Él. Él te ha revelado cuál es tu futuro. Él te ha mostrado el camino para llegar al Padre. Hermanos, reconozcamos que no podemos solos. Necesitamos al Espíritu de Dios. Y quiero terminar con este verso de Efesios. Creo que sí lo traigo, ¿verdad? Efesios 5:18. Gracias. Mira cómo lo traduce Reina Valera. Perdón, NTV. A ver, léalo conmigo la primera frase, a ver si nos queda claro. No se emborrachen con vino. No note mucho entusiasmo, a ver. A ver, dígalo conmigo. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. ¿Y a poco no? Mucha gente iba y deja su quincenita ahí, pobre quincena, y todavía iban con sus six, ¿no? De veras, cuánta pobreza hay en nuestros hogares por el vicio del alcohol. Ahora mira, déjame ser claro. La Biblia lo que condena es la embriaguez. Eso sí, a los pastores dice la Biblia que no dados al vino. Amén. Por eso un hermano luego me bromea y me dice, yo por eso soy diácono, dice, soy servidor, porque ahí dice no dado al mucho vino. Pero mira, dice Pablo, no se embriaguen, eso les va a arruinar la vida. Hay una mejor opción. ¿Qué dice ahí? Sean llenos del Espíritu Santo. Y alguna vez ya te he explicado este pasaje, pero voy a tomar un momento para hacerlo. Esta es una estructura, de hecho apareció también en Juan 14 en no se turbe vuestro corazón. Y espero no aburrirte con la gramática, pero la estructura es esta. Es un verbo en tiempo presente, pero es en modo pasivo, es un imperativo en modo pasivo. Es raro, en español tiene uno que hacer como una estructura más larga para decir eso. Pero en griego es frecuente esa estructura, el imperativo presente pasivo. Ahí luego si quieres lo googleas. ¿Qué significa esto? Fíjate bien, es un imperativo, pero requiere la voluntad del que va a hacer la acción. Por ejemplo, no se turbe vuestro corazón, pudiera traducirse, no se dejen llevar o atar por el miedo. No se dejen. Implica un acto de tu voluntad. Déjame parafrasear cómo sería la traducción más precisa de Efesios 5:18. Déjense ser llenados por el Espíritu Santo. O sea, sí requiere un acto de tu voluntad. Porque esa llenura va a venir como resultado de la gracia de Dios, obviamente, pero se va a dar cuando tú tomes la decisión cada día de rendirte al Espíritu de Dios. Amén. Y entonces, si sigues leyendo Efesios 5, vas a tener un matrimonio bien chido, vas a cantar himnos y salmos y cánticos espirituales, vas a tener unas buenas relaciones laborales, vas a tener una buena relación padres con hijos, hijos con padres, porque ese es el resultado de la llenura del Espíritu de Dios. Hermanos, no podemos solos. Y a lo mejor has estado queriendo vivir la vida cristiana tú solito, a tu forma,
echándole tú las ganas. Pero el Señor te dice, te voy a dar otro consolador. Y Él nos va a capacitar para amarle y guardar sus mandamientos. Terminemos con una oración. Señor, estamos aquí. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. No queremos ser religiosos, Señor. Queremos vivir a Cristo, Señor. Queremos amar a Cristo. Queremos seguirte a ti. Queremos obedecer tus mandamientos. Perdónanos porque nuestra obediencia es imperfecta, Señor. Pero queremos, Señor, crecer en nuestro amor por ti. Y Padre, ayúdanos a conocer al otro consolador que está con nosotros y está en nosotros. Padre, ayúdanos a entender que Él no nos va a obligar a ser llenos de Él, sino implica un acto de la voluntad intencional de todos los días rendir nuestra vida y nuestra voluntad al Espíritu de Dios. Señor, que no nos embriaguemos con vino. En vez de eso, que dejemos sernos llenos de tu Espíritu. Y eso va a transformar nuestra vida de fe, nos va a hacer cristianos satisfechos en Dios. Y Señor, va a cambiar lo que está a nuestro alrededor. Señor, restaura las heridas, restaura los hogares, restaura lo que somos, Señor, en ti, porque nuestro pecado ahí está presente. Pero sabemos que en ti sí podemos. En ti somos nuevas criaturas. En ti somos más que vencedores. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.